Permítanme, antes de iniciar los comentarios a nuestro distinguido visitante, hacer un comentario que me parece indispensable a todas mis colegas senadoras y senadores, especialmente a quienes me antecedieron en el uso de la palabra. Reconozco sin límites el derecho que todos tenemos a expresarnos y a hacer los señalamientos que desde nuestra propia posición personal y de nuestra propia conciencia tengamos en estos asuntos de política exterior, en este momento. No hay límite en ese reconocimiento. Pero también quiero hacer el señalamiento de que la patria nunca ha tenido derrotas más grandes, nunca ha tenido heridas más dolorosas que, como dijo el poeta, heridas que suelen sangrar, que cuando los mexicanos no entendimos el momento histórico que se estaba viviendo, cuando no entendieron las diferentes facciones, que no era el centralismo, que no era el federalismo, que no era la posición de cada uno de los diferentes actores en el siglo XIX lo que tenía que ser preeminente, era la patria. Y en este momento, cuando veo los posicionamientos, insisto, reconozco el derecho, porque lo tienen, y no lo niego, pero me parece que hoy debemos galvanizar nuestras posiciones con un solo objetivo que va más allá de la expresión: la absoluta necesidad de cohesión nacional si no queremos vivir la trágica historia que este país ha vivido cuando nuestros adversarios nos han tomado divididos. Eso, en primer lugar, para ustedes, compañeras y compañeros. Hoy doy la bienvenida al distinguido señor canciller. Me da mucho gusto tener esta oportunidad de dirigirme con algunas preguntas y comentarios. Hago el recuerdo de que fue dicho por sus propios diplomáticos en escritos que están ahí en la historia, presión del presidente Bush y Reagan para que México entrara al Tratado de Libre Comercio. Fue una tendencia impulsada desde los Estados Unidos, la de la globalización, la cual hoy es irreversible. No hay posibilidad de regresar el reloj de los tiempos a los viejos feudos nacionales y de economías cerradas. La migración, qué paradoja. Están ahí los estudios hechos por los diplomáticos norteamericanos de lo que ha ocurrido con la migración en los últimos 30 años a los Estados Unidos. La migración siempre se da en grandes volúmenes hacia los Estados Unidos cuando hay crisis en la economía global y en los países de donde llegan los migrantes, pero además siempre es rechazada y reclamada por los sectores económicos y la sociedad norteamericana cuando ellos entran en crisis y están en situaciones de dificultad económica. Y actualmente la paradoja es que tienen años de progreso económico y no se ve una razón de tensión, de gran desempleo en los Estados Unidos como para estar haciendo estos reclamos tan duros y tan agraviantes a los migrantes. Hubo, cuando se firmó el tratado, oposición de amplios sectores de la economía norteamericana porque señalaban que con lo que iba a ocurrir con la economía mexicana, que iba a tener grave descenso, especialmente en el campo, por la inundación de que íbamos a ser víctimas de los productos
producidos con alta eficiencia, especialmente en las grandes llanuras, habría un gran desempleo en México, habría una caída en la economía y se tendría así una migración descontrolada para los Estados Unidos. Eso lo dijeron ellos. Oh paradoja, hoy nuestra balanza comercial agropecuaria es positiva para México. Entonces, ¿de qué se trata? Ha dicho usted, señor secretario, le doy la bienvenida y me da mucho gusto el poder hacer estas expresiones y algunas preguntas y comentarios. Ha dicho usted una serie de conceptos con los cuales se está manejando desde la posición de canciller las relaciones de México. Ha hablado de multilateralidad, de integralidad, de totalidad. Ha hablado de Centroamérica, de Sudamérica, de Asia-Pacífico, de Medio Oriente y también de Estados Unidos. Me parece que todo esto, señor secretario, está bien orientado y está bien en sus manos, porque ha mostrado calidad personal, firmeza y conocimiento. Yo creo que, compañeras, compañeros, el señor secretario ha hecho un comentario entre todos que no debemos soslayar ni dejar pasar. Ha reconocido la preeminencia que tiene este Senado como órgano del Estado en las relaciones exteriores. No veo de dónde estemos reclamando la participación en relaciones exteriores, que es nuestra y es de oficio. Tenga usted la seguridad de mi parte y de parte de mi grupo parlamentario que estaremos ejerciendo en esta soberanía, estoy seguro que toda, esa facultad que la Constitución nos otorga. Dicho esto, hago finalmente otros comentarios. No estamos solos. Tenemos el concierto de las naciones. Hay más que necesidad de pólvora para ganar esta batalla, destreza y talento. Tenemos una condición de posición estratégica innegable. No puede ser que nuestro vecino quiera un país sumido en el caos y en las graves crisis, porque no somos nada más vecinos. Tenemos una condición especial por la cual no pueden ellos desear que caigamos en crisis y aplicar una serie de teorías económicas y de política exterior que, de mi punto de vista y de parte de todos los mexicanos, son erróneas, basadas en conceptos equivocados o en una realidad inexistente. Quiero finalmente hacer el comentario de algo que me parece indispensable. Una y otra vez se ha reiterado el interés de fincar un muro a lo largo de la frontera. Tenemos una frontera de 3.214 kilómetros, 1.100 son terrestres, 2.200 son fluviales. ¿Cómo se puede poner un muro por el medio del río? ¿O cómo se puede poner sobre la margen mexicana del río Colorado o del río Bravo un muro? Eso es imposible y me temo que hay un desconocimiento de la geografía elemental de cómo está conformada la frontera de México con Estados Unidos. Pero independientemente de eso, deseo expresarle, señor secretario, que el presidente Porfirio Díaz presentó una nota diplomática y rápidamente, porque sé que tenemos poco tiempo, pero me parece indispensable en este momento hacer el recuerdo de esos escritos que están en la historia y para desempolvarlos en la Secretaría, con lo siguiente: Porfirio Díaz, presidente de los Estados Unidos mexicanos, a todos los que la presente vieren, sabed
que considerando conveniente los intereses de la República, la rectificación de la línea divisoria entre los Estados Unidos mexicanos y los Estados Unidos de América, al oeste de Paso del Norte, de conformidad con el tratado entre los dos países firmado el 30 de diciembre de 1853, confiero por las presentes el pleno poder necesario al señor don Matías Romero, enviado extraordinario y ministro plenipotenciario de México en Washington, para que en nombre de Estados Unidos mexicanos puedan negociar y concluir con el plenipotenciario debidamente autorizado por el presidente de Estados Unidos una convención que tenga por objeto la rectificación mencionada. Esto, pasaron los años, no se hizo, vino la revolución, pasó el siglo XX, y me parece que en el siglo XXI es pertinente, y en momentos en donde se amenaza con separar al mundo con el viejo sistema de las fortificaciones del Neolítico, cuando señalamos Estados Unidos, las más graves agresiones no las ha recibido por tierra, porque México ha sido un escudo y ha sido un vecino leal y serio. Las ha recibido por aire, en Pearl Harbor y en Nueva York. Por eso me parece absurdo que se piense que con un muro se podrán contener aspectos que justificaban los muros, aspectos militares, aspectos religiosos y raciales que no corresponden a los tiempos actuales. Quiero decirle que había pedido a este Senado, con un punto de acuerdo, la verificación de esas fronteras. Por razones obvias y de sobrecarga no se ha podido realizar. He pedido a una empresa de alto nivel con geomática, que es la ciencia que aplica la informática a la geografía, los estudios correspondientes para verificar las tesis desde don Porfirio sostenidas y sostenidas por algunos estudiosos, que hay diferencias. Esto no puedo decir que es un 99% de seguro, sostengo que es un 100% la ratificación de los errores que hay en la frontera terrestre de México con Estados Unidos, en donde hay más de 450 kilómetros de línea fronteriza que están fuera de lugar por los errores cometidos entonces. Ya tengo los estudios, el peritaje, y espero podérselo presentar a usted, a este Senado y a los mexicanos, de tal forma que tengamos ahí un caso de especial significancia que se establece como un serio obstáculo, porque este Senado y todos los que hemos protestado cumplir y hacer cumplir la Constitución, debemos exigir el cumplimiento preciso y exacto de los tratados que forman parte de la Constitución, como los que fijaron los límites de México con los Estados Unidos. Tenía, señor secretario, algunas preguntas que hacerle, pero creo que las evito ante la necesidad de cumplir con el tiempo y de dejarle en mi intervención implícitas algunas preguntas de las cuales espero su respuesta amable. Muchísimas gracias. Gracias, senador Patricio Martínez.